Saludos mis queridos amigos, los numismáticos. Y hoy estaré hablando sobre monedas que muchos coleccionistas nos encantaría tener en nuestra colección. Estas son las monedas con errores fuera del metal. Y les diré que son monedas que han despertado el interés de muchos coleccionistas, ya que son bastante interesantes y a menudo se consideran hasta raros. Si desea continuar aprendiendo sobre estos temas numismáticos, los animo que se suscriban si todavía no lo han hecho y no se olviden activar la campanita para que siempre reciba notificación cada vez que coloco un nuevo video y no se pierde de tanta información valiosa. Empezaré contando que en 1965 el presidente Lyndon Johnson dio un discurso que marcó el comienzo de un nuevo periodo de moneda estadounidenses. El primer cambio, de acuerdo a la ley de acuñación de monedas, fue que se redujera el contenido de plata en las monedas de 10 centavos, 25 centavos y $0,5 en circulación. Y todas estas denominaciones se acuñaron con una aleación del 90% de plata y 10% de cobre. Cuando sucede estos cambios o nuevo periodo, que se le llama un cambio de transición, y esta terminología lo escucharán muchas veces a medida que vean videos o lean artículos numismáticos, ya que podrían ver monedas en circulación de 10 centavos, 25 en 1965, que fueron producidas en cobre revestido de cuproníquel. Entonces, las monedas de 50 centavos se redujo su aleación de plata a un 40% hasta 1970. Los Estados Unidos decidió eliminar la plata en las monedas en circulación por varias razones. Pero una de las razones era que ya no se podía garantizar un suministro adecuado de plata para cubrir con los requisitos nacionales de acuñación con denominación de plata del 90% en el futuro. Y este detalle que voy a mencionar es el por qué existen valiosas monedas con error fuera de metal durante las fechas posteriores a 1964. Pues poco después de que el presidente Johnson firmara la ley de acuñación, se comenzó a acuñar millones de nuevas monedas revestidas. Y en ese cambio de transición dio a lugar una serie de errores fuera de metal. Este error fuera de metal lo que significa es una moneda acuñada en el planchet incorrecto. Y esto sucede cuando se introduce el planchet incorrecto en la prensa de moneda y se acuña. Como resultado, si bien estos errores presentan el diseño de una moneda, siempre tendrán el peso y el contenido de metal del planchet anfitrión. Por lo tanto, en los años posteriores de 1964, hubo un cambio de planchet de plata a metal base y se hizo evidente que se había realizado varias acuñaciones de transición sin metal. Esto es específicamente cuando se usaron estos planchets antiguos de la misma denominación para acuñar ejemplos de fechas posteriores. Voy a dar unos cuantos ejemplos en algunas monedas, así es que por favor presten atención a la hora de hacer su cacería de moneda en estas monedas con errores fuera de metal. Veamos la moneda de 1965 Dime. Este es un buen ejemplo de metal de transición porque fue acuñado en un planchet de plata de 1964, cuando se suponía que fuera la de 1965 revestida. También sucedió con la moneda de 25 centavos de 1965, que fueron producidas en viejos planches de plata de 1964. Aunque no se sorprendan si ven monedas que eran de 1964, que se supone que fuera de plata y por error se acuñaron en planches revestidos. Así que puede suceder viceversa.
Tengan los ojos bien abiertos. Si consiguen una moneda de 25 centavos de 1967, que por accidente se produjo varias monedas en la prensa con un viejo planchet de una moneda de 25 centavos de plata. Y muchas veces este tipo de error lo pueden ver en el borde. Cuando es totalmente blanco, significa por lo general que son de plata. Todavía no se sabe dónde consiguió el trabajador un planchet de 25 centavos de plata en blanco de más de 2 años, y me refiero a la moneda de 1967 que estuve hablando y que de momento lo encontraron que era de plata. Interesante, ¿verdad? Otra moneda de errores transicionales fuera de metal que es interesante es la que se vendió en la casa de subasta Heritage Auction de $0,5, o sea, el de Kennedy de 1964, acuñado en un planchet de una moneda de 25 centavos que era revestido. O sea que no siempre me refiero a la plata, puede haber un cambio, un error de metal que puede suceder en muchas monedas y que lo han visto a medida que han visto el video. Sé que muchos de ustedes les agrada tomar anotación de ciertas monedas con errores, por lo tanto, si desea pausar y escribir el año y la denominación de la moneda, los invito a que pausen. Veamos ahora esta próxima moneda y se trata de la moneda de 1969. La Casa de la Moneda de San Francisco acuñó un planchet de centavos de Lincoln con troqueles Kennedy de $0,5. Las monedas Kennedy de $0,5 de 1970 fueron las últimas producidas con un 40% de plata. Sin embargo, por error, fuera de metal, en 1971 se acuñaron varias monedas con planches viejos de plata. Otra moneda, del mismo modo, la Casa de la Moneda de Denver acuñó algunas monedas de 25 centavos en el planchet de plata a las monedas de 1977, que fueron sobrantes utilizadas para la emisión de la moneda bicentenario de San Francisco en 1976. Así es que esta moneda es muy buscada por los coleccionistas y valiosa. Otro error de plata fuera de metal interesante proviene de la moneda de Eisenhower, que también le dicen Aiki. En 1974 y 1977, Denver acuñó una serie de lo que debería ser como ejemplos de revestimiento estándar en planchas especiales con un 40% de plata designado para su uso en la Casa de la Moneda de San Francisco, que es otro ejemplo de planchas de plata que terminaron en las instalaciones de la Casa de la Moneda equivocada. Y bueno, por último, quizás el error de acuñación fuera de metal de plata posterior de 1964, más intrigante, que salió de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos, es este centavo de Lincoln con fecha grande de 1982. Y la moneda no solo es en realidad un doble error, ya que está acuñada 2 veces, sino que fue acuñada en un misterioso planchet de 84% de plata y 16% de cobre. ¡Wow! Muchos de estos errores tienen su historia, pero se especula que muchos de los empleados de la Casa de la Moneda tuvieron que ver con estos tipos de errores. Y dígame, ¿qué les pareció todas estas monedas? Si les gustó mi trabajo, espero que me den like, un dedito arriba y sobre todo que compartan mis videos en sus redes sociales. Muchas gracias si ha llegado hasta aquí en el video y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.